Me llamo Víctor y soy guardia nocturno en el Panteón Municipal de San Miguel, a las afueras de Guanajuato. Entré como suplente a finales de 2023, cuando a un velador lo cambiaron de turno por problemas de diabetes. El contrato era por 3 meses, pero a los 15 días ya conocía cada sendero, cada farola que parpadea, cada mausoleo con puertas altas de hierro forjado y vidrios esmerilados que devuelven la luz como agua sucia. No es un cementerio famoso, pero tiene su orgullo: panteones familiares con cúpulas pequeñas, símbolos masónicos grabados en mármol, ángeles de cemento desconchado que parecen mirar de reojo a quien se atreve a pasar después de medianoche. Por lo regular somos 3 en ronda: don Raúl, que camina con una lámpara de cabeza y las llaves tintineándole en el cinto, y el Chava, un tipo callado que antes fue chofer de funeraria y conoce demasiado de silencios. Las noches se parecen entre sí. Paso sobre grava, perros lejanos, la brisa que escurre entre las capillas y hace vibrar coronas metálicas como si alguien las peinara con los dedos. Lo rutinario te adormece y te vuelve valiente a la fuerza. Una madrugada de abril, el aire estaba más limpio de lo normal después de una llovizna. Yo iba por el pasillo central con la radio en la mano, repasando mentalmente los puntos ciegos. A mi derecha y a mi izquierda los mausoleos se levantaban como piezas de dominó enormes, 5 o 6 metros de fondo y 2 de altura, con esas rejillas negras que parecen jaulas para lo que ya no debería moverse. Fue entonces cuando escuché el golpe. No fue fuerte. Solo un toquido seco, amortiguado por piedra. Podría haber sido una maceta que cayó o un gato que empujó algo. Apagué la lámpara para dejar que la vista agarrara la poca luz que regalaba la luna y me quedé quieto, con el estómago apretado. El segundo golpe llegó más claro. 2 metros a la izquierda, un mausoleo con apellido francés, puertas de hierro y un candado nuevo que yo mismo vi poner hacía semanas. La mano me sudaba sobre el radio. No llamé a nadie. Caminé hacia allá contando los pasos, respirando por la nariz para no hacer ruido. Me asomé entre los barrotes. Adentro, solo sombras. El techo bajito proyectaba una manta oscura y la lámpara de la calle, a espaldas mías, no alcanzaba a lamer las placas de mármol. Entonces lo vi. Al fondo, frente a una lápida horizontal, una figura alta estaba de pie, con la frente apoyada en la losa y los brazos pegados, como un niño castigado contra la pared. Tuve tiempo de pensar cualquier cosa menos en un muerto, que era un ladrón, un drogadicto, un bromista. El golpe que escuché siguiente no fue con la mano. Fue con la cabeza contra el mármol. Un tintineo de vidrio rodó en algún rincón. No recuerdo haber gritado una palabra, aunque después me dijeron por radio que me escucharon decir deténgase. Lo que sí recuerdo es que la luz de mi linterna dibujó en el hierro unas manos pálidas. La figura se aferró a la reja como si la probara, sin sacudirla, sin prisa. Unas manos con piel húmeda, grisácea, dedos largos manchados de tierra entre las uñas. Yo no pude enfocarle la cara. El brazo me temblaba y la luz subía y bajaba y apenas recortaba un contorno. La figura se pegó más a los barrotes como si respirara con ellos. Entonces habló. Una sola palabra raspada, de fondo, como viento atravesando una botella: abre. El estómago se me vació por dentro. La radio se me cayó. Corrí sin mirar, sin pensar si tropezaría con un florero o con la tumba abierta de otro. Al llegar a la caseta del portón oriente me doblé sobre una silla, me puse frío, se me hizo agua la boca. Don Raúl me tocó el hombro tratando de bromear, pero me vio la cara y dejó la risa aparte. Tartamudeé. Dije lo que vi, lo que escuché, lo de las manos y la palabra. El Chava se ofreció a ir de inmediato. Yo no quise. Ellos caminaron. Yo me quedé mirando el monitor donde jamás funciona bien la cámara del pasillo central. A los 15 minutos, la voz de Chava entró limpia: nada, Víctor. Candado completo, reja sin forzar, adentro polvo y flores viejas. Si tiraste la radio, ven por ella.
No te preocupes. El resto de la noche fue un ejercicio de aguantar. A ratos oía un golpe, a ratos nada. Era peor el silencio. En mi cabeza, la palabra se quedaba susurrando en la humedad del mármol. A la mañana siguiente me juré que no era para tanto, que algo me había jugado una trampa. Mi novia me dijo de plano que seguro fueron mis compañeros. No me cuadraba. Decidí hacer algo que me ha salvado otras veces, volver de día. El martes, en mi descanso, la llevé conmigo. El guardia de día nos dejó entrar bajo mi responsabilidad. Caminamos hasta el mausoleo. El apellido francés lucía más viejo al sol. La reja, intacta. Dentro, las placas cubiertas de polvo. En la esquina, una pila pequeña de huesos amarillentos. No eran grandes. Un radio fino, falanges menudas, un pedazo de maxilar con un diente de leche. Mi novia me jaló del brazo. Vámonos. Llama a administración. En la oficina, la secretaria tomó nota. Dijo que se haría lo conducente. 2 días después, en mi ronda, ya no estaban los huesos. El interior lucía barrido. También cesaron los golpes. Dormí mejor. Pero cuando algo se truena en un cementerio, el eco se queda pegado. A la semana, en la caseta, un albañil viejo llamado Florentino pidió agua y se sentó en la entrada. Me preguntó si yo era el nuevo. Yo negué. Él me miró como si supiera el chiste y dijo que años atrás, cuando levantaron nichos nuevos, mucha osamenta quedó en tránsito, que el panteón era como una casa donde mueven muebles y nada queda en su sitio, que por eso se escuchan pasos en cuartos donde ya no vive nadie. Me contó sin malicia que el mausoleo francés había sido abierto en 1998 para reacomodar un pequeño féretro sin caja, que el papel decía NN, Infante, 1932. Que en los 90 les dijeron a los peones, pónganlo ahí tantito. El tantito se quedó décadas. Esa noche, cuando pasó la 1, la radio crujió. No habló nadie. Solo crujió como plástico viejo. Luego, 3 golpecitos lejanos, calibrados, como llamada a misa. No hice el valiente. Avisé por radio y pedí a don Raúl que me acompañara. Caminamos juntos. El cielo estaba claro. Al llegar al pasillo, el aire olía a humedad reciente. El candado del mausoleo estaba abierto, sin romperse, flotando colgado de la argolla. No abrí. No quise. Me quedé esperando a que alguien nos quisiera jugar una broma y no apareció nadie. Asomarse fue peor. La oscuridad dentro tenía una densidad nueva, como si el techo hubiera bajado más. Sobre la losa del fondo, un pañuelo infantil cuadriculado, deshilachado, con un alfiler oxidado prendido. Don Raúl respiró hondo y dijo que nos íbamos, que eso era de la familia y nosotros no somos curas ni fiscales. Lo reportamos. El jefe dijo que seguro un pariente tenía llave. Pedí ver los libros. Nada más por sentir que hacía algo. Anotaron mi nombre, la hora, el detalle del pañuelo. En los registros viejos, escritos con tinta corrida, encontré que el mausoleo albergaba 4 cuerpos con nombre y uno sin registrar, infante femenil, ingresado sin ataúd, con reliquias sueltas, ese eufemismo que usan para huesos que ya no respetan articulación. Sentí rabia y pena. Algo de vergüenza, también, por haber corrido. Es extraño como en los panteones una palabra carga con toda la fuerza de lo que ya no se dice. Yo seguía escuchando abre en la garganta que no era garganta. Los días siguientes fueron una soga. Por ratos no pasaba nada. Por ratos, una corona giraba sola con la brisa inexistente y yo decía que era el viento. Una madrugada, al cambiar baterías a la lámpara, el foco escupió luz y me pareció ver a alguien de perfil, pegado a la reja, como si oliera. No corrí. Me acerqué. Sentí que las rodillas se me volvían ajenas.
La piel de los dedos se me tensó en el frío del hierro. Dije en voz baja que no podía abrir, que no me tocaba, que yo no sabía qué se debía. No esperaba nada. De al fondo salió un sonido de tierra removida. No era llanto. No era animal. Era el ruido que hace un peso pequeño acomodándose contra una losa, un cuerpo que nunca aprendió a descansar en línea recta. Me alejé sin darle la espalda y me prometí que no volvería solo ahí, a esa hora. No pude cumplirlo. Nuestro trabajo se hace en soledad. Un jueves, cerca de las 3, escuché de nuevo la radio crujir. Esta vez no eran golpes. Era el chasquido del candado siendo probado, la vibración fea que recorre el hierro cuando alguien tantea un cerrojo. Llegué con la lámpara apagada. El pasillo estaba más negro que otras noches. El candado pendía abierto, otra vez. Dentro, sobre la losa, el pañuelo ya no estaba. En su lugar, un zapatito de piel, de esos que se abrochan por el empeine. Sin lodo. Sin polvo. Como si hubiera sido dejado esa misma tarde. Mi estómago, otra vez. La palabra, otra vez. Abre. No abrí. Busqué a Chava. Llamamos a administración, a los de Campo Santo, a quien fuera. Por fin, 2 días después, vino el encargado con un sacerdote. No me importó si era rito o protocolo. A falta de familia, alguien decidió por la familia. Sacaron una cajita blanca, del tamaño de un pan de caja, e hicieron un reingreso como Dios manda. Hubo lista con folio, hubo firma. Yo me quedé a distancia con la lámpara bajada. El sacerdote dijo palabras que se hicieron humo frío y se fueron a pegar a las paredes. Cuando terminaron, cerraron bien la reja. Esta vez soldaron el cerrojo con un punto discreto. Los golpes cesaron. Las noches recuperaron los ruidos normales, truenos del metal con el cambio de temperatura, pasos de gato, botellas rodando. Sentí alivio, sí. Pero el cementerio no es una oficina a la que le apagas la luz y te vas limpio. La primera noche que dormí completo en mi casa después de todo eso, soñé con dedos cortos que tanteaban el borde de mi cama como si fuera una cornisa. No fue pesadilla de grito. Fue peor, el tipo de sueño que se mete hondo y te cambia el pulso del día siguiente. A la mañana, había tierra finísima bajo mis uñas. Se lo conté a mi novia. Me creyó con la cabeza, no con la boca. Me pidió que dejara el trabajo. No puedo. No por valentía. Por costumbre. Por sueldo. Por una especie de compromiso que no sé explicar con palabras que no suenen ridículas. Desde entonces, si paso cerca del mausoleo francés, bajo la lámpara, hago que la luz no caiga directo, como si a la oscuridad también se le debiera respeto. Evito las palabras. Evito imaginar manos. En la reja hay una marca leve de soldadura que parece una lágrima negra. No he vuelto a escuchar el abre. Tampoco me engaño. Aprendí que hay tumbas que no quieren ser turistas ni leyendas. No hacen ruido para asustarte. Tocan para que alguien entienda lo que quedó mal puesto. Y ese entender no te vuelve valiente. Te vuelve más cuidadoso con las llaves, con los registros, con lo que dices deprisa para salir del paso. Si algo me enseñó esa voz sin garganta es que el mármol guarda las cosas con exactitud, que no olvida lo que se pospone con un tantito. Hay noches en que me detengo frente al portón, ya por salir, y pongo la mano sobre el bolso donde cargo la linterna, la radio, el manojo de llaves. No pienso en fantasmas. Pienso en inventarios. En huesos chicos con nombre tardío. En veladores que caminan sin hacer ruido para no despertar a nadie, pero sobre todo, para no volver a escuchar una palabra que cae dentro de uno como un hierro al agua, abre. Y en que no soy quien para abrir, soy apenas quien oye. Y a veces, con eso basta para no dormir.
Me llamo Andrés y soy técnico en conservación funeraria. No hago exhumaciones ni nada de eso, me dedico a devolverle dignidad a la piedra, retirar sarro, recuperar brillos, sellar grietas, reponer letras que el tiempo borra. Aprendí con mi padre y él con el suyo, entre polvo de mármol y cubetas con ácido oxálico. En 2019 me llamaron desde un pueblo del altiplano zacatecano, San Miguel de la Cañada. La familia Quirós quería poner a punto su panteón familiar, un mausoleo de granito gris con remates de bronce que llevaba años sin atención. La encargada fue una nieta, Laura. Me habló con voz firme, sin adornos, querían el lugar presentable para noviembre, por si la abuela ya no alcanzaba diciembre. Llegué a finales de agosto. El cementerio municipal se extendía sobre una loma pelada, el viento levantaba un polvo fino que se pegaba a la lengua. Localicé la construcción, un cuerpo rectangular con 2 columnas macizas, puerta de hierro con vitral verde y un ángel sin cabeza en la esquina. En el registro de la administración decía Panteón Quirós, nicho central, Baltasar Quirós, 1984, laterales, vacíos. El cuidador, un hombre moreno con sombrero de palma, evitó mirarme cuando le pedí agua para mis cubetas. Me dejó la manguera y se fue sin despedirse. Abrí la puerta con la llave que me dio Laura. Las bisagras gruñeron de un modo áspero, como si no fuera metal, sino algo más vivo. No fue el óxido lo que me hizo retroceder, sino el golpe de aire helado. Afuera el sol rajaba la tierra, adentro me caló una temperatura de bodega. Coloqué la lámpara frontal, revisé el umbral, los zócalos, la junta del piso. Polvo normal, telarañas viejas, manchas de humedad. Sin electricidad. Tomé notas, hidrolavadora al 25 grados, jabón neutro, ácido oxálico en la losa central, cera microcristalina para sellar. Nada fuera de lo común. Al fondo, el nicho de Baltasar. Placa de granito con letras incrustadas de bronce, Baltasar Quirós, esposo, padre, 1925-1984. Al tacto, la piedra estaba más fría que el resto. Dejé la palma sobre el grabado para medir la porosidad. Sentí un tirón, como un calambre que recorrió la mano y me subió hasta el codo. No era estática. Retiré la mano en un acto reflejo. El eco de mi respiración se apretó contra el techo. Pensé que estaba sugestionado. No dije nada. Preparé las soluciones, barrí, aspiré. Cerré al anochecer, aseguré la puerta con una cadena extra, dejé 2 trampas para cucarachas por rutina. A la mañana siguiente regresé temprano. El candado que yo mismo había puesto estaba colgado del pasador, cerrado, pero sin atravesar el aro. Imposible si yo no lo hubiera dejado así. La explicación simple era que me había distraído, aún así tomé fotos antes de abrir. Adentro, el piso que había barrido volvía a tener una película de polvo uniforme, sin huellas, como si un soplo hubiera rehecho el abandono en una sola noche. Mis cubetas seguían alineadas, pero las boquillas de la hidrolavadora estaban desatornilladas y apiladas en el escalón como fichas. Nadie más tenía llaves. Respiré hondo y apliqué el primer lavado. El chorro devolvió el color a la piedra y arrancó una baba negra de las juntas. Al llegar al nicho central apagué el equipo y me pasé al trabajo fino. El ácido levantó el velo amarillento del mármol, la cera recuperó el brillo, todo bajo control. Entonces empezaron los golpes. Primero lejanos, como un martillo 3 patios más allá, luego, nítidos, justo detrás de la losa. 3 golpes secos, espaciados, de alguien llamando desde adentro. El sonido no te engaña en un cuarto de piedra. Me quedé quieto con la muñeca suspendida, el ácido se escurrió por el borde y dejó un hilo lechoso. Quise creer que era el viento empujando algo, pero no había algo que empujar. Hice lo que me enseñó mi padre cuando una tumba se pone terca, hablé. No pido permiso ni hago oraciones largas. Digo mi nombre, explico el trabajo,
agradezco la oportunidad y me comprometo a dejar el lugar digno. Lo dije, con la voz entera, cuidando no temblar. Los golpes pararon. Seguí. A mediodía salí a rellenar agua. El sol ardía. Vi una nube de moscas partir de la reja y posarse en el vitral como si lo chuparan. Nunca había visto moscas pegadas al vidrio en esa cantidad. Abrí para espantarlas. No volaron hacia mí, se quedaron vibrando, sacudiéndose como si un imán las retuviera del otro lado. Cerré con fuerza. Decidí continuar fuera, podé las enredaderas secas, quité maleza, alineé floreros rotos. El aire se cargó de un olor ácido, una mezcla de hielo viejo y ozono. Hacia las 4, cuando volví a entrar por mis herramientas, encontré la lámpara frontal en el suelo, las baterías abiertas, el plástico de las pilas reventado. Nadie rompe un LED así sin golpe. Fui a ver a Laura esa misma tarde. Me recibió en una casa con portón de lámina, piso de mosaico gastado. No quería melodrama. Le conté lo que había pasado, le dije que terminaría la limpieza exterior y que recomendaría a un electricista, pero que el trabajo dentro estaba bloqueado. No usé esa palabra. Usé inviable. Ella bajó la mirada y dijo que su abuelo no merecía honores, que tenía fama de hombre duro y que la familia había evitado el panteón durante años. Lo dijo sin rabia, como quien enuncia un clima. Añadió un detalle: el día del entierro, la puerta del mausoleo se cerró sola. 2 hombres quedaron adentro unos minutos hasta que alguien consiguió abrir. Nadie volvió a quedarse mucho tiempo ahí. Regresé un día más. No me gusta dejar promesas a la mitad. Fijé la cadena, encajé calzas para que la puerta no se azotara, retiré con cuidado los vitrales para limpiarlos afuera. En el primer paño, sobre el plomo, noté marcas como de uñas, 4 surcos finos que no eran rayón de piedra ni arañazo de alambre. Eran paralelos, tensos, cortos. A veces la mente organiza el azar en figuras, lo sé. No me dejé ganar. Puse un cubrebocas nuevo, guantes, me arrodillé frente al nicho y comencé a pulir las letras de bronce. Al tallar la B de Baltasar, la cera se calentó bajo mi dedo como si alguien respirara del otro lado. Me retiré despacio. 2 golpes. Un tercero, más bajo, como si hubiera pasado la mano buscando mi latido. Hay tumbas pesadas y tumbas que te quieren fuera. Esta me quería fuera. Terminé lo que pude con la técnica de distancia, mango largo, trabajo indirecto, lo indispensable para que no se viera sucio, sin tocar la losa central. Cuando me incorporé para irme, la cera en la B tenía una hendidura fresca, ovalada, como de yema de dedo. Tomé foto, no por morbo, sino como registro. Cerré, puse otra vez la cadena, dejé la llave en la administración. Me fui a casa con la sensación de haber bajado las escaleras de espaldas. Esa noche me despertó un olor a agua estancada. No era de mi cuarto. Abrí la ventana y el aire tibio de agosto no lo explicó. En el buró, la llave duplicada del mausoleo estaba fría como un hielo. Me la metí al bolsillo. No volví a dormir. Al día siguiente devolví el anticipo proporcional y entregué un informe. Recomendé dejar el interior sin intervención, cambiar la puerta por una de cierre pasivo que no permita el azote, poner iluminación exterior, plantar flores de temporada fuera de la línea del umbral. Anoté algo que pocas veces escribo: el nicho central no debe ser manipulado por terceros. No se sugiere exhumación. El mausoleo rechaza intervención. Laura me escuchó sin interrumpir. Dijo que no discutiría con lo que fuera que aún quedaba de su abuelo. Decidieron reservar otro lote en el cementerio nuevo para su madre cuando llegara la hora. No me pidió explicaciones. Me dio las gracias por lo poco que se podía agradecer. Al salir, volví la vista al cerro. El mausoleo se recortaba como un diente trancado en la boca seca del panteón.
Hay oficios que te exponen a los secretos. Este es uno. A veces la piedra guarda calor humano que consuela, a veces devuelve frío que no admite compañía. Aprendí a reconocer la diferencia, no con rezos ni con valentía, sino con límites. En San Miguel de la Cañada, la tumba de Baltasar Quirós me enseñó que también hay lugares donde la dignidad consiste en no tocar más. Desde entonces, cuando huelo ese invierno súbito, cuando la cera se ablanda sin sol, guardo mis herramientas, cierro con cuidado y dejo que el silencio haga su trabajo. Porque algunas tumbas no están rotas, están defendidas. Y uno, para seguir vivo, debe aprender a ser rechazado. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Elías y desde 2021 hago mantenimiento nocturno en el Panteón Municipal de Guanajuato Capital. No soy velador, aunque me toca abrir y cerrar portones, ni soy sepulturero, aunque he levantado tierra más veces de las que quisiera. Mi trabajo es menos visible, resanar grietas con mortero, rectificar números de lote, lijar placas que se han picado por la salitre, drenar el agua que se encharca en bóvedas viejas cuando la pendiente falla. A esas horas el panteón no es silencioso. La piedra respira y la tierra suena como una casa antigua que cruje por dentro. La sección que más me tocaba era la de los nichos antiguos, un cuadro que en el plano aparece como lote de 6. Es un pasillo estrecho de muros gruesos, bóvedas de principios del siglo pasado y algunos mausoleos de hierro forjado que ya nadie visita. Los perros callejeros esquivan esa franja aunque el resto del panteón lo recorren sin miedo. Yo también la evité durante mis primeras semanas, por un detalle menor, cada vez que pasaba frente al nicho 43, el aire cambiaba de temperatura. Era un descenso brusco, como cuando abres un refrigerador. Anoté corriente fría constante en la bitácora, con hora y fecha, como si con eso bastara para amarrar el fenómeno a una casilla. La primera noche en que entendí que algo estaba mal fue a mediados de noviembre de 2021. Había lluvia fina y el olor a drenaje que dejan los charcos viejos. Revisaba filtraciones con una linterna halógena y una jeringa de silicón, dejando líneas limpias entre mármol y mármol. Al pasar frente al 43 vi que el sello perimetral había sido levantado en 2 puntos. No era vandalismo. No había marcas de palanca, no había astillas. El silicón había sido empujado desde dentro hacia afuera, formando pequeñas crestas blanquecinas, como espuma seca. Me arrodillé para tocar el borde. La piedra vibraba lo justo para percibirse con las yemas. No soy supersticioso. Cuando sientes vibrar, buscas agua o huecos. Toqué con los nudillos y el golpe devolvió un sonido raro, no el hueco normal de una bóveda vacía ni el compacto de una llena de polvo y huesos. Era una resonancia elástica, como si detrás del mármol hubiera una cavidad blanda. Hice una nota mental para pedir al día siguiente una revisión completa. Apreté el sello con silicón, pasé la espátula, limpié el excedente con un trapo y seguí. Media hora después, de regreso por el mismo pasillo, el cordón que había dejado estaba cortado en 2 segmentos perfectos, como si alguien lo hubiese seccionado con un hilo caliente. La línea estaba abierta otra vez. Me incliné, acerqué la oreja a la rendija. No escuché voces. Escuché respiración. No era mi respiración. La mía se aceleró de golpe, esa fue mi reacción, pero el aire que salía del nicho era distinto, pausado, profundo, con una especie de humedad que no pertenecía a un espacio cerrado y seco. Retrocedí con la linterna encendida y la sensación de que había invadido un cuarto habitado. Al día siguiente le conté al capataz. Lo más que hizo fue encogerse de hombros y darme permiso para abrir y revisar.
Anotó en el vale de 6/43, control de socavón. Si no has trabajado en un panteón, quizá no sepas que esa palabra, socavón, es la excusa para todo lo que no cuadra. Si se hunde, socavón. Si se abre, socavón. Si suena, socavón. Me entregó llave de cruz, palanca, mascarilla y calorías. Volví de noche, porque de noche el panteón dice la verdad. Retiré con cuidado la placa numerada, una losa ligera, de recubrimiento, y dejé al descubierto el marco del nicho. No estaba sellado con los materiales habituales. No había mezcla, no había polvo. En su lugar, una línea finísima de una sustancia blanca, porosa, que se desmenuzó al roce y dejó en mis dedos un sabor agrio, como la cal, pero más amarga. En el interior, a la luz, vi algo que me heló. No había caja, no había bolsa, no había hueso. Solo un hueco que descendía, como garganta. Metí la mano con la linterna dentro. Ella se perdía a los pocos centímetros, tragado por una negrura espesa. El aire que salía era frío y olía a metal húmedo, a monedas en la lengua. Sentí la tentación de llamar a alguien, pero el orgullo de oficio me pegó al piso. Até el extremo de un cordel a la bisagra del mausoleo de enfrente y dejé caer el resto por la boca del nicho. El cordel se deslizó sin encontrar resistencia y no hizo tope. Cuando ya no me quedaba más, sentí un tirón suave, no hacia abajo, sino hacia adentro, como si el hueco respirara y su aliento se llevara el hilo. Corté por lo sano. Tapé otra vez con la losa. Coloqué un sello nuevo, doble. Dibujé con marcador la fecha en el borde, un truco para saber si alguien había retirado la placa. Terminé la ronda con el zumbido constante de aquel aire frío en la cabeza. Esa noche soñé que entraba por ese hueco sin bajar, sino flotando horizontal, como si me tragara un corredor hecho de tierra. Las semanas siguientes trajeron pequeñas rarezas. En la bitácora de lápidas, el nombre del 43 apareció escrito con una tinta acuosa que yo no uso, María del Rosario T., fecha de 1936. Revisé el archivo en la oficina de día y no había registro con ese nombre. La línea estaba en blanco desde 1987 por abandono. Volví en la noche. El sello estaba intacto, pero los números del nicho, que yo había pintado a mano con esmalte negro, amanecieron corridos, como si la humedad los hubiera empujado hasta formar, con manchas y escurridos, una fecha distinta, 3/6. Entendí el juego. No necesitaba voces ni apariciones. La piedra escribía. La humedad, la salitre, la cal maldita, todo formaba un idioma breve. Me negué a leerlo. Tapé, lijé, repinté. El panteón es terco. A la tercera noche, el esmalte volvió a correrse y dejó una palabra que no pude disimular con resane: baje. No bajé. No soy héroe, soy empleado municipal. Decidí tomar una muestra y llevársela a un químico que trabaja con nosotros cada tanto. Con el cincel rasqué un poco de esa sustancia blanca. Mientras raspaba, sentí que el metal transmitía una vibración leve, igual que la de la primera noche, pero esta vez acompañada de un ritmo. 3 golpes sordos, pausa, 2 golpes. Pensé en agua, en tubería. Acerqué la mejilla a la piedra. La vibración subió por el pómulo y la sentí en el oído medio, como si me tocaran desde atrás del cráneo. No fue ritmo. Fueron latidos. Me alejé despacio. El panteón entero parecía haber detenido su respiración. Incluso los grillos callaron. Apreté la muestra dentro de una bolsita y me la guardé en la chamarra. Al dar el primer paso, la losa del nicho 43 emitió un chasquido, no de piedra, sino de lengua. El sello recién puesto se abrió por una línea perfecta y la rendija dejó salir aire helado que me golpeó en la cara con una humedad agresiva. En el vapor que se formó por el choque con mi aliento, vi algo imposible: letras. No hechas de tinta, sino de agua.
Se formaron un segundo y se deshicieron, pero las leí. Decían, no me mueva. No respondí. Cerré, pegué, crucé el pasillo con las piernas duras. Esa noche, ya en casa, la bolsita con la muestra estaba húmeda por dentro. La abrí y olí. Era cal, sí, pero también había otra cosa, hierro, tierra fresca y un dulzor tenue que no era putrefacción. Era sangre vieja. Al día siguiente el químico vio la muestra. Dijo que había cal, yeso y salitre. Nada más. Yo asentí. No le hablé de letras hechas de vapor ni de latidos en la piedra. Esa misma tarde, un señor de administración me pidió abrir un hueco provisional para un traslado. ¿Dónde? De 6, nicho 42. Justo al lado. Hicimos la maniobra con cuidado. El 42 estaba seco, normal, con sus ladrillos y su polvo. Cuando retiramos el bloque interior, un chorro de aire frío nos pegó la cara a los dos. No venía del 42. Venía del muro medianero, el que separa cada nicho del siguiente. En ese ladrillo compartido había formado la salitre una mancha alargada, como boca entreabierta. Mientras el señor revisaba papeles, me quedé mirando esa mancha. Los cristales blancos crecían con una velocidad que nunca había visto, ramificándose, dibujando de nuevo una frase corta que se repetía en un ciclo lento, como si una mano escribiera desde el otro lado y la humedad la obedeciera. Quédese. No me quedé. Pedí cambio de sección. Me lo dieron sin preguntar. Desde entonces evito el de 6. Hay noches, sin embargo, en que aunque esté lejos, siento en la garganta el aire metálico de ese hueco y el pómulo me tiembla como si alguien tocara mi hueso desde dentro. La bitácora que llevé ese año la guardo en casa. En la página de noviembre, donde anoté la primera apertura, la tinta se ha corrido formando con paciencia otro número. No lucha contra mí, me acompasa. Es mi fecha de nacimiento. Sigo trabajando aquí. Pinto números, resano quiebres, dreno charcos. Los perros me siguen a todos lados excepto a ese pasillo. No escucho voces. No necesito escucharlas. La piedra escribe más claro que cualquier boca. Cuando paso cerca, sin mirar, siento como el aire baja 2 grados y roza mi piel como una lengua lenta. Y cada tanto, en el vidrio de mi linterna, aparece empañada la misma palabra, se forma y se borra al ritmo de mi respiración, como si no viniera de afuera sino de mi propio aliento. Dice, vuelva. No vuelvo. No todavía. Pero la cal nunca olvida y la piedra, cuando está hueca, aprende tu nombre. Y tarde o temprano lo pronuncia. Me llamo Esteban y no soy velador ni sepulturero. Soy topógrafo. En 2019 el ayuntamiento de un municipio minero en el norte de Zacatecas me contrató para levantar un plano completo del panteón antiguo, ese que todos llaman el de arriba porque está en una loma expuesta al viento. No diré el nombre del pueblo. Los que nacieron allí saben de qué sitio hablo y no quiero que esto se convierta en una peregrinación de curiosos. A mí me pagaron por medir pendientes, hundimientos y deslaves, no por perseguir historias. Pero la tumba que voy a describir no la encontré en ningún croquis y sin embargo estaba en todas partes. El trabajo era sencillo en papel, colocar puntos de control con estacas, tirar líneas, registrar coordenadas, fotografiar daños y numerar parcelas. El panteón, lejos de ser lúgubre, tenía esa belleza seca de los lugares que el sol ha cocido durante décadas. Lápidas de cantera, cruces herrumbrosas, veredas de tierra apisonada. En temporada de aire norte, el polvo se levanta en remolinos y las coronas viejas ruedan, chocan con los muros y suenan como costillas. A las 6 de la tarde recogíamos todo, porque la subida por el camino de terracería, de noche, es traicionera. En teoría,
no tenía por qué ver nada raro. En teoría. La primera vez que noté la anomalía fue por una incongruencia de números. Llevaba el cuaderno con la cuadrícula del panteón dividida en sectores. Al terminar el sector C, el central, el de los cipreses, me salían 3 parcelas más de las contadas al inicio. Revisé una y otra vez. No era un error de suma. Había, físicamente, 3 rectángulos de tierra que no estaban en el inventario municipal. No eran fosas recientes. La tierra estaba dura, asentada, y la hierba, magra, pálida, crecía pareja. Ninguna tenía la pirita de plástico con el nombre del difunto. Nada. Tierra sola, sin nombre. Las rodeé, anoté medidas. Cuando volví al día siguiente para fotografiarlas, quedaban 2. No dije nada. Uno aprende que si usa la palabra raro frente a quien firma la nómina, empiezan a recortar horas. Continué con el sector D, el de la barda rota y los mausoleos viejos, y ahí reaparecieron las 3, idénticas en tamaño, idénticas en esa hierba de tono enfermo. Cambiaron de sitio en mi mapa como si alguien hubiera barajado cartas. Toqué la tierra con la bota. Firme. Ni reciente ni removida. Las medí, 2.10 por 0.90 metros, con márgenes ligeramente más anchos que el estándar que yo mismo había registrado en decenas de panteones. Tomé foto con la escala métrica al fondo. Le puse a cada una un código, SN1, SN2 y SN3. Sin nombre. El viento pateó polvo y unas florecitas de papel pasaron deshechas. Esa noche, en la posada, descargué las imágenes. No estaban. Había fotos del portón, del osario, de la grieta detrás del nicho número 47, pero donde debían estar las SN aparecía la vereda vacía y el talud. Pensé en un error de enfoque, en que no había oprimido bien el obturador. Al día siguiente repetí el procedimiento, con otra cámara. Al revisar, de nuevo, nada. Las fotos eran de los lugares, no de las tumbas. No era mi trabajo obsesionarme, pero me estaba jugando la reputación. Un plano con fosas fantasma me haría quedar como un inútil. Me impuse el método, clavé una estaca con pintura roja junto a SN1. No la hincó fácil. La tierra devolvió un sonido seco, más cercano a madera que a piedra. La dejé a ras del suelo, anoté la distancia al ciprés, a la esquina del mausoleo, al quiebre de la barda. Cuando regresé después de comer, la estaca no estaba. En su lugar, una hendidura de bota como la mía, y un dibujo apenas insinuado en la tierra, como si una suela húmeda hubiera girado lentamente. La medida de la hendidura coincidía con mi número. No lo acepté de inmediato, me dije que quizás algún velador la retiró. Pregunté. Nadie había subido a esa sección en todo el día. 2 vecinos me hablaron de robos de flores. Nada más. Evité abrir la boca. No quería que me encasillaran. Pasó una semana. Las fosas sin nombre seguían migrando. Aparecían en el sector E por la mañana y a mediodía las encontraba en el A, pegadas al portón, casi insolentes, como burlándose de mi cartografía. Un domingo, al bajar, noté algo que debí ver antes. Allí donde habían estado, quedaban manchas claras, rectangulares, con la hierba aplastada hacia adentro, no hacia afuera, como si algo hubiera succionado aire desde el centro. También, un rastro mínimo de tierra fina en dirección a la pendiente, dibujando una curva que el viento no hace. Empecé a repetir un gesto que ahora me parece estúpido. Cada que localizaba una, le hablaba en silencio con el pensamiento ordenado de quien dictaría una nota técnica. ¿Qué eres? ¿Dónde estabas? ¿Dónde vas a estar mañana? Me tranquilizaba fingir método. Registré que SN2 prefería las sombras de los cipreses, que SN1 evitaba las cruces de hierro, que SN3 alguna tarde se pegó a una lápida agrietada con nombre borrado por la lluvia.
Esa tarde, mientras medía, escuché un golpe sordo bajo tierra, como si una caja de madera acomodara su peso. El sonido no se repitió. El aire se quedó inmóvil. No bebo cuando trabajo. Lo aclaro porque ya cualquiera estaría pensando en explicaciones fáciles. Nunca había tenido insomnio en campo y esa noche, sin embargo, dormía sobresaltos. Soñé con el plano sobre la mesa, con mis líneas llenas de rectángulos moviéndose de cuadrante, dejando manchas pálidas en mi mapa. Al despertar, tenía el sabor de tierra en la boca. Literalmente. Entre los dientes, un grano de arena. A la mañana siguiente subí más temprano que de costumbre. Quise ganarle a lo que fuera. Encontré SN3 pegada a un pasillo, a menos de 2 metros del osario, como si hubiera decidido dejarse registrar. El sol apenas tocaba la loma. Hice algo que no debí, apoyé la palma abierta sobre la tierra. No estaba fría. Tampoco tibia. Era una temperatura ajena, como la piel de alguien con fiebre que no quema. En ese instante, bajo mi mano, sentí un corrimiento muy leve, una vibración que no era de camión ni de viento. La tierra respiró. Retiré la mano con una velocidad que me avergüenza. No quería aceptar que había sentido eso. Coloqué un prisma reflectante justo en el borde, tomé lecturas, marqué con lápiz graso la altura. Cuando levanté la vista, vi mi nombre escrito en el vidrio empañado del prisma. Esteban. Ninguna mano lo dibujó. Ninguna boca sopló ese vapor, yo no estaba exhalando tan cerca. Limpié el vidrio y seguí. Esa fue mi manera de negarlo. Desde ese día, las SN dejaron de multiplicarse y quedó una sola. Su itinerario se hizo más caprichoso. En la tarde aparecía arriba junto al muro, a la mañana siguiente abajo, pegada a un grupo de sepulturas recientes. A una, con foto ovalada protegida por mica, se arrimó tanto que la cubrió media palmo. La familia, al visitarla, movió la corona y, sin querer, pisó la tierra sin nombre. Vi el gesto desde lejos, el pie se hundió apenas, como si pisara terciopelo. El visitante retiró el pie, sacudió polvo, no notó nada y siguió su ritual. Ese mismo día, por primera vez, vi una hendidura en forma de mano a un costado de la SN, dedos delgados marcados en la orilla, como quien se apoya para incorporarse. Duró lo que dura el sol en moverse 1 centímetro. Luego, se borró. No pude con la curiosidad y fui al archivo parroquial. La señora encargada me dejó ver un libro de actas viejo. Había páginas enteras con nombres borrados por humedad. En una, un hueco rectangular roído por hongos. Medí ese hueco con mi mano por puro impulso tonto. A ojo coincidía con las medidas de mis SN. Nadie en los registros hablaba de tumbas que cambian de lugar. Sí de entierro sin pago, de fosas comunes, de nombres pendientes. Anoté fechas. En 1937 hay un salto de tinta, como si alguien se arrepintiera de escribir. Volví al panteón decidido a terminar. Me propuse una última verificación, pintar un rectángulo de cal alrededor de la SN para registrar si se movía durante el día. La cal rodeó la tumba sin tocarla. Dejé el bote, di la vuelta para medir otro punto y al regresar, el rectángulo estaba adentro. No borrado. Adentro. La tierra sin nombre reacomodada con un pudor exacto, la línea blanquísima ahora encajada en su perímetro. Sentí que algo me miraba desde abajo. No desde profundo, no a una distancia estúpidamente corta, como de mejilla a mejilla a través de una sábana. No corrí. Si corres en pendiente te rompes la boca. Recogí el equipo con calma de operario, bajé las cosas a la camioneta, avisé que el levantamiento estaba terminado. Entregué el plano sin las SN. Nada bueno sale de poner en un documento oficial algo que se niega a salir en las fotos. Me fui del pueblo en noviembre de ese año.
A los 2 meses recibí por paquetería un sobre con un duplicado del plano para el archivo. Al desplegarlo sobre la mesa, vi 3 rectángulos dibujados a lápiz en el sector donde nunca los tracé. Alguien, con mi mismo trazo, había agregado SN1, SN2 y SN3, con flechas señalando distintos cuadrantes. No reconocí la letra y a la vez era la mía. Bajo la leyenda de escala, escrita a contraluz, una palabra que no imprimí, pendiente. Desde entonces, cada vez que paso frente a un panteón, cualquiera, noto al margen una pequeña zona con pasto de color más claro, como si la tierra allí respirara distinta. No me acerco. En mi credencial del Colegio de Ingenieros, una humedad vieja borra poco a poco mi apellido. No es broma. Las letras se están yendo de afuera hacia adentro, como si alguien hubiera decidido que mi nombre, también, puede estar pendiente. Y hay mañanas en que despierto con la certeza de haber pasado la noche acomodando un peso mudo bajo mis costillas, como quien centra una caja de madera para que el borde quede perfecto. No escucho voces. No veo figuras. No necesito nada de eso. Me basta con recordar la cal dentro del perímetro y el vidrio con mi nombre apareciendo sin aire. Me basta con saber que las tumbas sin nombre no están quietas. Buscan el sitio donde deben estar. Y a veces, mientras toman camino, pasan por nosotros. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.